Bueno, soy Sandra Esguerra, yo soy ingeniera forestal. eh, Llevo trabajando en FSD Colombia desde el 2017 hasta este año como asesora ambiental en la gestión del desminado humanitario. En el país tenemos minas antipersonal, tenemos municiones sin explosionar y tenemos artefactos explosivos improvisados. Y un elemento que es muy importante es que en Colombia no hay un patrón específico para la instalación de las minas. Entonces, aquí, digamos, el proceso del desminado tiene unos desafíos muy grandes porque se debe adelantar toda una investigación para precisar cuáles son los sitios que realmente son áreas peligrosas y confirmar ese nivel de contaminación para poder hacer la liberación de la tierra. Por eso la problemática central de las minas antipersonal se concentra en los municipios, en los territorios que fueron el centro del conflicto en el país. Fundamentalmente son zonas en la ruralidad, zonas que están localizadas en áreas con alta riqueza en biodiversidad. Muchas de ellas coinciden con áreas de parques nacionales, otras coinciden con territorios de comunidades indígenas o de comunidades afrocolombianas, principalmente en todo el Pacífico del país. Entonces, esto obviamente genera una afectación tanto a estas comunidades locales como a los indígenas, como a los mismos funcionarios de las áreas protegidas, a los turistas, a los investigadores, que ven limitadas también sus actividades pues, por las condiciones de contaminación. A las especies también las pueden afectar. Un oso andino, especies de gran porte, podrían pisar una mina y verse lesionadas o morir sencillamente. Y encontramos que la instalación de los campamentos y la operación de los campamentos es uno de los elementos que podría generar mayor daño. ¿Por qué? Porque se necesita garantizar el consumo de agua, captaciones para poder operar en el campamento, en las aguas servidas de la cocina, de las duchas, del mantenimiento de equipos o vehículos, de los baños, podrían generar contaminación en los ríos, en los lagos o en la vegetación si no hay un tratamiento básico. Y por último, vemos también que en el proceso mismo del despeje, la remoción, el corte de la vegetación, las excavaciones, podrían también, obviamente, van dejando espacios abiertos en los bosques y podrían, pues, digamos, esto afectar el hábitat para especies silvestres. Y en algunos casos, si las detonaciones no se cuidan adecuadamente, podrían generar más residuos o podrían también generar fuegos innecesarios, incendios que podrían salir de control. Una buena práctica que se ha planteado es que una vez se revise, se haga toda la gestión final de control de calidad externo de las áreas despejadas, el material vegetal retirado se vuelve a reincorporar a las zonas donde fue retirado. Igual sucede con el suelo. Las áreas de excavación, una vez termine, y esto ha sido monitoreado por el componente externo, el suelo vuelve al territorio. Otra medida importante es árboles mayores de 10 centímetros no se tumban. De hecho, eso puede generar una limitación y unos riesgos para los desminadores, pero algunos operadores lo estaban haciendo hace un tiempo. Entonces, árboles mayores de 10 centímetros no se deben tumbar y se debe evitar cortar árboles para fabricar estacas. Se debe comprar, digamos, uso de madera legal es una política que tiene el país para evitar la deforestación. Y en los temas de fauna, en Colombia hay muchas serpientes y hay muchas especies silvestres. Con el tema de las serpientes, por los miedos, muchas veces las matan en los campamentos. Entonces, también se ha estado dando una señal de tratar de evitar contacto con especies silvestres o ahuyentarlas pisando, con sonido, con pitos. Todas estas cosas pueden ahuyentarlas, facilitando también las operaciones. O preguntar a la autoridad ambiental cuáles son los hábitos de las especies silvestres para que ellas no vayan a poner en riesgo tampoco a los desminadores cuando estén en campo.
Son algunas de las medidas que hemos estado en el tema de las aguas. Hay que hacer manejo primario de las aguas hervidas. Todas estas aguas tienen que ir a una trampa de grasas, a un pozo séptico y luego sí sale o a campos de infiltración o llega directamente a los ríos. O sea, no pueden haber vertimientos directos sobre los ríos porque generaría contaminación. Eso es una cosa súper importante. En Colombia tenemos una normativa ambiental muy grande. Tenemos muchas normas que regulan el manejo de cada uno de los recursos naturales. Y esto significa, digamos, para el caso del desminado, hace un tiempo significaba muchos trámites ambientales con diferentes tipos de autoridades. Hemos logrado en este momento generar una norma específica para orientar cómo adelantar el desminado humanitario. Gestionamos un decreto presidencial que sale también con respaldo del Ministerio de Ambiente. Es el decreto 1195 del 2017. Allí se establecen buenas prácticas ambientales y unas prohibiciones. Rescatar que FSD en los últimos 2 años ha estado haciendo una labor muy importante de fortalecimiento de capacidades con todo el sector de desminado humanitario en el país. Ha estado trabajando con la Autoridad Nacional, con las Fuerzas Armadas, con el componente externo monitoreo, con todos los operadores, para que desde el sector de las minas antipersonal se comprenda la importancia ambiental del país y se implementen de buena manera estas buenas prácticas ambientales. Se extienda a todos los niveles de cada una de las organizaciones y se aplique el decreto ambiental para el desminado. Hay afectación, siempre hay afectación. O sea, el solo hecho de tener que retirar la vegetación y excavar suelo para poder encontrar los artefactos, hay una afectación básica, pero creo que se puede asumir y se pueden implementar medidas para que el daño no sea muy grave y para que la naturaleza misma se pueda recuperar. Como es una acción puntual en ciertos sectores y es por un tiempo determinado, la naturaleza sola hace la tarea de la recuperación.